María Teresa González Cortés, soy profesora de Historia de la Filosofía y en ese sentido lo que hago, lo que intento es bucear un poco detrás de esos relatos que vamos construyendo y evidentemente de los que tenemos derecho a plantearnos si es verdad o no son verdad. Voy investigando, buscando claves y sobre todo contestando a esa pregunta que de alguna manera todos debemos guardar en nuestros corazones. ¿Y por qué? No tanto quizá el descubrimiento cuanto el camino. Eso yo soy muy de Machado. Caminante se hace el camino, pero se hace camino al andar. En ese sentido, a mí me ha encantado entablar relación con Horacio, porque teniendo en cuenta su trayectoria, su valor y su gran profesionalidad como escritor y periodista, el ponerse a pensar, recapacitar, dudar, incluso y poner toda la cocina, cacharros arriba, decir, vamos a buscar algo nuevo, y con ese entusiasmo, digo, caramba, qué estupendo, ¿no? Y quizá por ese entusiasmo, que yo creo que nos une el entusiasmo, a mí me ha encantado hacer el prólogo de Horacio, un libro, el de la izquierda reaccionaria, que yo creo que debió de levantar y hacer doler a muchos los callos de los pies, porque la verdad, hablar de antiamericanismo en un país que se declara nacionalista antiamericano, sobre todo para un sector enorme, hablar de la relación entre islamismo y el petróleo y sobre todo antidemocracia, cuando ahora se está defendiendo desde importantes también sectores de la izquierda el islamismo como panacea de futuro. Incluso estoy pensando en ese marxista de los marxistas que fue Roger Agodi, ahora transformado en un defensor de la fe islámica. Además se ha convertido en maometano, profesa la fe de Mahoma. Pues me llama muchísimo la atención todas esas verdades piramidales, indestructibles y sobre todo verdades verdaderas. Y ahí lo que ha hecho Horacio en su libro ha sido enseñarnos, como pulgarcito, un montón de elementos del camino, enseñárnoslo, y te hace pensar y dices, caramba, pues qué barbaridad, caramba. Y es lo interesante. A mí lo que me interesa del libro de Horacio, de la izquierda reaccionaria, no solo es la inmensidad de datos que ofrece, que son muchos, que en este país estamos acostumbrados a reyertas metafísicas y no a centrarnos en los hechos. Es decir, el hecho de que el intelectual, sobre todo desde el XIX, pero desgraciadamente desde el siglo XX, se ha convertido en una figura constructora de verdades, en un predicador. Y en esa libido dominante es incapaz de percibir la realidad incluso ajena a sus propios gustos. Y yo ahí veo que Horacio, sin importarle ni dolerle en prendas, se dedica a enseñarnos paisajes quizá desagradables, intelectualmente poco gratos, pero en contra de esa libido dominante del intelectual. El intelectual no tiene que hacer la corte a la gente poderosa, a la clase poderosa. El intelectual lo que tiene que hacer es jugar, buscar, trabajar con la verdad. Por supuesto, nos equivocaremos, porque los intelectuales nos equivocamos, pero tiene que haber un grado de honradez, tiene que haber decencia intelectual. Y en ese sentido a mí me interesa muchísimo lo que ha hecho Horacio, porque además se da cuenta, y lo dice, y yo además así empiezo el prólogo, dice, a la izquierda le resulta convertirse en un ámbito retórico. Dice, la izquierda resulta no ser más que un ámbito retórico que no soporta el contacto con la realidad. Te crees tanto lo que dices que ya la auténtica evidencia, que es la realidad, la escupes, la rechazas. Se da cuenta de su implicación emocional. A mí es interesante cómo empieza el libro, pero aún así quiere buscar la objetividad, incluso salirse de ese discurso a lo Oriana Fallaci, por cierto, a la que menciona. Por un lado, mientras estoy con el sector, con mi familia ideológica, pienso de esta manera. Si salgo de mi familia ideológica y veo que los hechos me están contradiciendo, me pongo la venda y entonces al final vuelvo a construir la verdad del discurso de mi familia ideológica. Esa hipocresía, ese doble lenguaje en el que no peca, por supuesto, Horacio, sino que hace todo lo posible por romper esa hipocresía,
Eso que, por cierto, se nos olvida, pero que nosotros que pertenecemos a una cultura judeocristiana, ya lo decía San Pablo en su carta a Timoteo, cuando decía, ¡ay de aquellos!, que además es muy interesante, decía, ¡ay de aquellos que en lugar de buscar la verdad, solamente escuchan lo que quieren oír a través de halagos, y no buscan la verdad, sino fábulas? Entonces, hay que hacer un intento, hay que ser maduro y en ocasiones darse cuenta de que lo que pensamos pues puede estar mal pensado, y de los que un grupo poderoso, una élite a la que supuestamente nos representa, que dudo mucho que la élite nos represente, pues evidentemente se puede equivocar. Horacio no incurre en incoherencias, a mí me parece muy interesante. Es la existencia de una izquierda inconformista, o quizá de personas y mujeres independientes e ideológicamente libres, que no necesitan sentirse cómodos y atrapados por una red familista casi mafiosa e ideológica, y en ese grupo de hombres y mujeres, estoy pensando en Albert Camus o una Margarete Gubernoma, yo ahí ubicaría a Horacio, porque evidentemente él no se acomoda al poder, sino es todo lo contrario, sigue buscando el porqué, y lejos, por supuesto, de esas cortes palaciegas y de esas relaciones que yo creo que, en lugar de enriquecernos, nos puede destruir si aceptamos sus verdades, las verdades de la élite política. Entonces yo recomiendo, para gente que duda y para gente que todavía tiene el gusanillo infantil del porqué, por supuesto, la lectura del libro de Horacio